Estás escuchando Argentinos por el Mundo. Estamos de vuelta con nuestro entrevistado de hoy, Miguel Ángel Vidaurre. Miguel, también sos investigador de la cultura incaica. ¿Cómo es ese tema de los libros de los incas? En realidad, mi amor, o en realidad no lo puedo llamar una investigación de la cultura incaica, sino que siempre me gustó la historia, ¿no? Y por supuesto la historia de los incas del Perú es una historia muy, muy rica y muy, muy maravillosa, ¿no? Porque ellos, han hecho prácticamente, llegaron a ser un imperio en esos tiempos. Pero no solamente los incas, ¿no? Porque muchos se confunden. Los incas, ¿de dónde salieron? Salieron de otras culturas también más antiguas que ellos, unas culturas bastante importantes. Hubieron unos 1000 años, 2000 años antes de que aparezcan los incas, inclusive 3000, 4000 años antes de que aparezcan los incas, ya había unas culturas. Caral, que es una de las ciudades de las culturas más antiguas de América. Después vinieron los paracas, los nazcas, unas culturas que se desarrollaron 800 años antes de Cristo. Y después de Cristo, 500 años después de Cristo, aparecieron los mochicas, los chimú, los chavín al norte del Perú, los nailam. Y después, recién 500 años después de esto, en los años 1000, 1100, es la aparición de los incas. O sea que los incas aparecieron ya teniendo a sus espaldas unas culturas maravillosas, impresionantes culturas que también dejaron muchísimas cosas. También mencionaste la calculadora de los incas. ¿De qué se trata? Bueno, dentro de los incas, una de las cosas que más me impresionó, tal vez por mi amor a las matemáticas, fue el libro y la calculadora de los incas. El libro de los incas, que se los llama como libro, son los quipus. En realidad los quipus son unos hilos de diferentes colores y diferentes nudos, donde ahí se ponía, era como una cuestión contable, digamos. Se guardaba toda la contabilidad en esos libros de los incas. Se encontraron muy pocos quipus, porque los españoles, cuando llegaron, mandaron a quemar todo y prácticamente los únicos que quedaron, porque los incas, cuando los enterraban a sus profesores, digamos, en estos los quipus, por ejemplo, los que manejaban los quipus, los profesores de los quipus se llamaban los quipu camayoc, y a ellos, cuando moría un quipu camayoc o un maestro, los enterraban con todas las cosas que ellos amaban o querían, para que en la otra vida siguieran haciendo lo mismo, siguieran enseñando. Entonces, por eso se encontraron algunos quipus que que llevaban la contabilidad de todas las culturas incaicas. Cada inca tenía su quipu, digamos. Entonces el inca que venía, el nuevo soberano que venía después, ya todos sabían toda la historia de la comunidad incaica. Y después apareció la yupana. En realidad la yupana es como un contador, que solamente con piedritas o con semillas se puede se puede sacar, sumar, restar, multiplicar, dividir. Una cosa, sin conocer los números, ellos hacían todas estas cuentas o operaciones matemáticas. Hace unos 20 años recién un ingeniero italiano descifró, digamos, lo que era la yupana, porque no se sabía exactamente cómo funcionaba este ábaco. Y lo que más impresionó fue que ellos se manejaban con una serie de Fibonacci que apareció 200 años después de los incas. Es una serie que es muy, muy conocida, y ellos usaban esta serie para hacer sus cuentas. Con un amigo aborigen indígena, que es el primer profesor de matemáticas de la etnia Con, Omar González, que vive en Villa Río Bermejito, nosotros dimos una charla taller de la yupana y de los quipus, un encuentro sobre la diversidad, un congreso internacional indígenas ahí en Resistencia. Tu último libro, El gobernador diabólico,
recibió muy buenas críticas. Tengo entendido que es una ficción. ¿Quién es el protagonista y de qué se trata el libro? Respecto a mi último libro, El gobernador diabólico, sí, se recibió bastante buenas críticas. Fue un libro en realidad un primer libro político, podríamos decirlo así, entre comillas, ¿no? Y en realidad es una ficción basada en una realidad y basado en muchos personajes, muchos políticos, la gente que se dedica a la política, la mayoría, muchos tienen como un patrón, digamos, con una forma de ser y manejar el poder, ¿no? Ya hace 500 años Maquiavelo los pintaba y los describía tan perfectamente con la cuestión política, inclusive daba consejo a los políticos cómo tenían que actuar ante las masas y ante la gente en su libro El Príncipe, ¿no?, de Maquiavelo. O sea que desde que la comunidad es comunidad, digamos, desde la aparición del hombre, la cuestión política mucho no ha cambiado. Y en base a estos personajes agarré 2, 3 personajes, hice el libro, por supuesto, ficcionado, agarré de mucha gente conocido, por ahí hay algunas historias que son reales, otras que son ficciones, pero el libro tuvo buena repercusión, buenas críticas, digamos, ¿no? La muerte de los Lingeras fue uno de tus libros más vendidos, que incluso se usa como libro de texto en escuelas y en carreras terciarias. Contanos de qué se trata este libro. Bueno, en mi primer libro se llamó La muerte de los Lingeras. La muerte de los Lingeras es de un caso que pasó acá en Castelli, donde unos jóvenes, por pura diversión, asesinan a dos Lingeras, ¿no? Unos Lingeras conocidos, que formaban parte del folclore de Castelli, ¿no? Y eran muy queridos esos Lingeras porque todos los días se los veía en la municipalidad, desayunaban, la gente aportaba cosas para sus alimentaciones, y ellos dormían en las vías del ferrocarril, ¿no?, en la vieja estación, donde estaba abandonada. Y después se consiguieron una casita, tipo casita, no se podría llamar casa, atrás de una cooperativa donde ahí paraban y ahí dormitaban. Hasta que pasó esta historia donde son asesinados a golpes estos dos Lingeras, y después se descubre que fue una banda de jóvenes de más de 10 personas. Bueno, esa noche, cuando se les fue la mano, como dijeron, actuaron cinco personas más o menos. Pero esas herejías ya venían haciéndolos hace muchos años anteriormente, y mucha gente sabía, pero nadie decía nada porque eran hijos del poder, hijos de, entre comillas, y años ya venían torturándolos y jugando con estas personas y haciéndoles bastantes herejías y barbaridades, y hasta que realmente se les fue la mano y los asesinaron. Sobre esa historia se basa La muerte de los Lingeras, porque en esos tiempos yo, siempre trabajé en el periodismo y tuve acceso, digamos, a muchas investigaciones, tuve un seguimiento bastante importante con el tema después del asesinato Tener tanta repercusión, ¿qué significa para un escritor del interior de la provincia? La verdad que no la siento, no lo tengo en cuenta, digamos, si tiene repercusión o no. Y a veces en realidad no se da cuenta, ¿no?, de que tiene repercusión algo, ¿no? A mí me han pasado cosas que por ahí estuve en determinada localidad y gente que se me acercaba y me decía, te he leído. Bueno, ahí recién un poco tomo dimensión, digamos, ¿no?, de la repercusión que puede haber tenido determinado libro.
pero así normalmente, en cierta forma escribo. Para mí escribir es una agradable forma de salir de todas las preocupaciones. Es como una canalización de mala onda, digamos, ¿no? De sacarse la mala zona. Una canalización de energía, ¿no? Sacarse, algunos escriben, otros cantan, otros escuchan música. Para mí escribir es salirme pensar totalmente en otras cosas, ¿no? Es un disipador de energía, como se llama justamente en ingeniería. Los disipadores de energía son justamente para toda esa energía que te puede venir mala de golpe, tratar de disiparla con alguna otra actividad. Vamos a un corte con la siguiente noticia. Científicos de la NASA descubrieron que Marte nos está robando el Wi-Fi. Los vecinos del planeta rojo llevan años usando nuestra conexión de Internet para bajar películas marcianas. Gracias a este hallazgo, los investigadores pueden explicar por qué sufrimos los vecinos de Resistencia tantos cortes de conexión o por qué nuestros celulares van tan lentos. La NASA prepara una misión tripulada a Marte para hablar con nuestros vecinos y pedirles que contraten su propio plan de Internet. No se descarta que el gobierno argentino ofrezca una tarifa social con planes de prepago de 350 pesos por mes que incluyen 1 giga de datos. La Cancillería argentina destacó que el plan básico es de carácter universal, lo que significa que pueden adherirse usuarios de todo el cosmos. Para la telefonía fija también ofrecerían una propuesta de 380 pesos mensuales. Por su parte, un vecino de Villa San Martín denunció que sospecha que Marte también está utilizando su usuario de Netflix. No te vayas. Quédate con nosotros. Ya volvemos con Argentinos por el Mundo.